Es un placer tener al maestro Juan Carlos Cepeda. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Un placer tenerte en Arena Pública, Juan Carlos. Samuel, muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene 6 años de vida. Nació en el 2009. Correcto. Sin embargo, no hay mucho conocimiento acerca de qué es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a qué se dedica. Si nos puedes resumir, yo sé que es muy amplio esto, pero si nos puedes resumir en breves palabras, ¿cuáles son las tareas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Gracias, Samuel, con gusto. La comisión, déjame entrar a decirte que la naturaleza jurídica, el qué es jurídicamente, es una dependencia, es un órgano desconcentrado, ¿qué es algo que vale la pena señalar porque es muy peculiar. La Comisión Nacional de Hidrocarburos en sus primeros años fue un ente desconcentrado de la Secretaría de Energía. Hoy es otra dependencia del Ejecutivo. Somos una dependencia del Ejecutivo responsable de regular, supervisar a la industria de exploración y extracción de hidrocarburos. Es decir, nos encargamos, nuestro ámbito de acción tiene que ver con desde que las empresas petroleras busquen campos petroleros, los encuentren, los produzcan, hasta ahí. Ya no entramos en la parte de refinación, transporte, distribución. Entonces somos un regulador en la parte, lo que en la jerga se llama de aguas arriba, exploración y producción. Y es consistente con la práctica internacional. Siempre hay un regulador especializado en este segmento, que es donde se genera la renta petrolera. Ahora, regresando a su naturaleza jurídica, es una dependencia del gobierno federal, pero tiene la peculiaridad, Samuel, que su órgano de gobierno se conforma por 7 comisionados nombrados por el Senado de la República. Para cada posición el presidente de la República propone una terna al Congreso, al Senado, y el Senado elige, y tiene que elegir con una votación de 2/3 partes. Entonces, en ese sentido, es un ente del Ejecutivo, pero con una muy clara fortaleza, autonomía técnica, autosuficiencia de gestión. Déjame entro un poquito al día a día, cuáles son nuestras atribuciones. Déjame empezar con las licitaciones. Ahora con la reforma energética se abre la posibilidad de que empresas privadas, nacionales y extranjeras inviertan en un sector que antes estaba reservado a nuestra empresa paraestatal, ¿no? al Estado, al sector público. Se abre esa posibilidad. Tenemos la concurrencia ahora de empresas privadas, nacionales y extranjeras. Y ahí, en esta apertura, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene la responsabilidad de llevar a cabo las licitaciones. Todos los contratos tienen que licitarse, son licitaciones todas abiertas, internacionales. Y previo a esas licitaciones asesoramos al gobierno, asesoramos a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda en la selección de las áreas contractuales, en la definición del tipo de contrato, en todo eso les damos el apoyo técnico. Pero esas decisiones son decisiones de política económica de la Secretaría de Energía y de Hacienda. Una vez que ellos toman esas decisiones de política económica, nos corresponde ejecutar. Y es por eso que en el corazón de nuestro mandato que nos da el Congreso es ser la dependencia transparente por excelencia, que ejecutemos las licitaciones con absoluta transparencia. Y después de esto, como autoridad y representantes del Estado frente a los contratistas, tenemos a cargo administrar los contratos. O sea, una vez que se adjudiquen los contratos a los ganadores de las licitaciones, nosotros somos los responsables de llevar a cabo la administración a nombre del Estado. Y entonces, tanto en la licitación como en la administración, la gran consigna, el gran mandato es absoluta transparencia, absoluta apertura a los ciudadanos. Rendimos cuentas, somos una agencia federal del Estado mexicano que rinde cuentas a los mexicanos. Y la gran encomienda es esa, absoluta transparencia. Y te destaco algunos elementos de cómo estamos instrumentando y con qué seriedad tomamos el tema de transparencia. En muchas cosas, Samuel, decimos en la reforma, queremos usar prácticas internacionales. En materia de transparencia, estamos por arriba de las prácticas internacionales. Déjame destacarte algunos puntos. En las licitaciones, tú sabes que en todas las licitaciones siempre hay una fase de junta de aclaraciones. Sí. La Comisión Nacional de Hidrocarburos estableció en todas sus bases de licitación que las juntas de aclaraciones
no existen. Nosotros no nos reunimos con las empresas petroleras. Para el tema de licitaciones, no nos reunimos con las empresas petroleras. Todas sus preguntas y todas nuestras respuestas se llevan a cabo a través de un portal con la dirección www.ronda1.go.mx. Ahí tus clientes, tus televidentes, tu audiencia puede meterse ahí y ver todas las preguntas, todas las respuestas, cómo los contratos se han ido modificando, quiénes son los que participan, en qué fase van. Todo es a través de este portal. No hay reuniones con empresas petroleras. Eso no lo hacen otros reguladores del mundo. Ese es un punto importante destacar. En otros temas, sí nos podemos reunir con empresas petroleras, pero la ley señala que tiene que ser en formato de audiencia, tiene que haber al menos 2 comisionados, se tiene que grabar la sesión, tiene que haber una minuta pública. Somos muy escrupulosos en el tema de cómo nos relacionamos con la industria. Somos la primera agencia del gobierno que hace pública su declaración de intereses. ¿Qué significa esto? Que somos los primeros funcionarios públicos que hicimos, cada comisionado y cada director de nuestra organización hizo pública su declaración de intereses, que significa, declaramos públicamente y está en nuestra página web, lo pueden entrar y ver, si tenemos algún pariente hasta 4º grado en alguna empresa petrolera, si tenemos algún interés económico, tenemos algún beneficio, somos accionistas de algo, está en la página web. No somos ni accionistas de nada, ni tenemos parientes políticos en ninguna empresa petrolera. Esa información de nuestra declaración de intereses es pública y somos la primera agencia en México en hacerlo. Permíteme, te interrumpo aquí. Hablando de la Ronda 1 y de esta licitación que terminó, que fue, por cierto, una licitación con una gran expectativa, porque fue la primera. Correcto. Pues en la historia prácticamente moderna de México respecto al mercado de hidrocarburos. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Déjame decirte qué falló y qué se logró. Las dos cosas. Déjame, si me lo permites, empezar por el qué se logró y voy al qué falló y qué lecciones hay. ¿Qué se logró? Se logró, 1, culminar un proceso de absoluta transparencia. El día del evento, cuando se presentaron las ofertas económicas, Samuel, fue un evento que transmitimos en tiempo real. Tuvimos, tú que estás en el medio de la transmisión y de la información por internet, tuvimos 112,000 televidentes, 112,000 personas vieron el evento de la apertura de sobres que transmitimos por internet. En una sola sesión recibimos las ofertas, las abrimos, las mostramos a las cámaras, la gente pudo conocer. Al mismo tiempo que los comisionados veíamos las ofertas, las poníamos en un tablero gigante, ahí la ranqueamos, ahí se determinó a los ganadores, todo en una sola sesión. No hay ningún otro regulador petrolero en el mundo que en una sola sesión lo haga así y lo transmita por internet, tiempo real, sin interrupciones. Se logró consolidar un nuevo estándar de transparencia para nuestra industria petrolera. Eso es un gran logro. Otro gran logro, Samuel, tuvimos ahí a 12 empresas petroleras. Tú me preguntas de lo que falló. Quiero ponerlo en perspectiva. Es cierto, no colocamos todos los contratos que queríamos colocar. Al menos queríamos colocar 5, colocamos 2. Pero déjame te lo pongo en perspectiva, porque tuvimos ahí a 2 empresas petroleras internacionales presentando ofertas a través de 7 consorcios. ¿Qué significa eso? Que tuviste a un número importante de empresas internacionales grandes, medianas, que te confirmaron que tu marco legal funciona, que están dispuestos a invertir en México y que el contrato que el gobierno les puso en la mesa lo consideraron viable. ¿Qué pasó? Vamos al tema que tú señalas. ¿Qué pasó? ¿Por qué colocamos 2 y no colocamos más, 5, 6? Hubo 4 contratos en 4 áreas contractuales. Las ofertas se quedaron por abajo del precio mínimo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son todos los elementos que nos llevaron a no tener muchos más inversionistas, a que los que estuvieron ahí sí presentaron ofertas en varios bloques, pero pudieron haber presentado más? Entonces, sí nos lleva a una reflexión como la que tú apuntas, Samuel, y decir, bueno, ¿qué falló? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué vimos?
vimos varias cosas. Bueno, hay un elemento que está fuera de nuestro control, que es los precios internacionales del hidrocarburo, que como tú sabes han caído y siguen cayendo, ¿no? Estamos ahorita a $41 la mezcla. El último jalón de precios a la baja resultó de la crisis griega, en donde todo se devaluó frente al dólar. Se devaluó el peso, se devaluaron todos los commodities, incluyendo el petróleo. Entonces, cuando hay una crisis, todo el mundo recurre al dólar y todo lo demás se devalúa frente al dólar. Entonces, bueno, eso pegó y eso está fuera de nuestro control. Pero hay otros elementos. ¿Qué otros elementos detectamos? Detectamos, Samuel, que nuestras reglas para formar consorcios habían sido rígidas. Días antes del día de presentación de ofertas, había consorcios que querían cambiar a un socio, querían bajar a uno, subir a otro. Las reglas ya no permitían ese tipo de ajustes. Entonces, hubo un aprendizaje en que las reglas para formar asociaciones tenían que ser más flexibles y dar más tiempo para que los consorcios se reconfiguren cercano ya al día de presentar ofertas económicas. Esa fue una enseñanza. Otro factor fue garantías financieras. Días antes también algunos consorcios reportaron que veían excesivas, que veían rígido el requerimiento de garantías. ¿Cómo funciona el tema de garantías? Las empresas petroleras que participan en la licitación en la primera y ahora también en la segunda, tienen que tener un capital contable de $1,000 millones. En la primera licitación, en adición a eso, tenías que poner de garante a la casa matriz o a una filial que tuviera un capital contable de al menos $6,000 millones. Esas garantías para algunos resultaron excesivas, resultaron rígidas. Y de estas lecciones, recientemente, hace unos días, modificamos las reglas de consorcio y el criterio de garantías para la segunda licitación. Las reglas de consorcio son más flexibles, permiten estos ajustes que vimos que los inversionistas quisieron hacer y no pudieron. Y en materia de garantías, Samuel, se mantiene el requisito de que las empresas tienen que tener de capital contable, las empresas que participen, se mantiene el requisito de que tienen que tener $1,000 millones de capital contable. Se mantiene que tiene que haber un garante. No todos los países piden un garante. México, junto con otros, pide garante. Se mantiene la opción de que se pueda hacer la casa matriz o una filial, pero en este caso ya cambiamos el criterio. No se exige $6,000 millones. Se pone un criterio para la filial que funja como garante, que tenga que tener un capital contable de al menos 18 veces el programa mínimo de trabajo. Eso, en función de los contratos que tenemos en la segunda licitación, representa aproximadamente $2,000 millones. Okay. Entonces, ahí hay una flexibilidad, pero se complementa, porque el Estado tiene que mantener ciertas garantías y cubrir y tener una protección financiera mínima. Entonces, se flexibiliza ahí el capital contable del garante, pero se le pone una cobertura mínima por la vía de un seguro que tienen que tener los participantes. ¿A qué me refiero? Ya las bases de licitación y el contrato señalaban que los participantes, una vez firmado el contrato, tienen que contratar un seguro, pero no habíamos dicho el monto y ahora lo especificamos con estos cambios. Decimos, bien, se requiere en adición, además de las garantías, que las empresas operadoras contraten un seguro por pozo que tenga una cobertura de al menos $1,000 millones por pozo. Se requiere también, en adición, es otro complemento que se introduce con el cambio, que tengan que tener contratados servicios de contención de derrames. ¿A qué me refiero? Derivado del accidente en 2010 de la empresa británica BP, se desarrollaron nuevas tecnologías que no había para atrapar, capturar y contener un derrame en el fondo del mar. Hay empresas internacionales que dan estos servicios. Nosotros previamente se lo hemos exigido a Pemex como reguladores. Pemex cuenta con estos servicios. Sí. Lo estamos exigiendo también ahora a los contratistas. Entonces tienes que tener estos contratos, tienes que tener un seguro. Seguimos requiriendo los $1,000 millones de capital contable para el participante. Flexibilizamos la regla del capital contable de la empresa garante. Allí, en estos ajustes que se están haciendo para las siguientes licitaciones y para los siguientes eventos que vienen en el futuro,
no hay una presión política, no hay el riesgo, digamos, de una presión política, en el sentido de que, bueno, se necesitan ver resultados favorables de una reforma que ha sido cacareada durante muchos años, por lo menos en este sexenio, como una reforma, como la reforma estelar del gobierno, y hay cierta presión para generar resultados. ¿Hasta dónde estos cambios, estos ajustes responden a una presión política más que a un análisis técnico, concienzudo respecto de lo que deben ser las subastas? Claro. Responden al resultado de la primera licitación, pero con un análisis frío, porque al interior del gobierno estamos claros de que no tenemos que sobrereaccionar a los resultados de la primera licitación, en donde se colocan 2, nos quedamos cortos, queríamos al menos 5. Son ajustes que responden a la realidad de las condiciones del mercado, a las dificultades que han enfrentado los inversionistas, a un entorno mucho más competido de industria petrolera con precios bajos, con un país, Irán, que está en vías de aumentar la producción, con una economía mundial que se ha desacelerado, particularmente, por ejemplo, China, la gran locomotora de la economía mundial, se ha desacelerado. Entonces, responden a una realidad de industria, de los resultados que vimos, pero estamos conscientes de que el gobierno, y es una máxima en estos ajustes que se ha hecho, de que no vamos a sobrereaccionar, no vamos en el afán de colocar los contratos, no vamos a flexibilizar de más, no vamos a malbaratar los contratos. Y déjame decirte aquí que esto es normal en esta industria. O sea, todos los gobiernos mantienen sus licitaciones. Los precios están a $40, la 41 la mezcla, el Brent está en 50 y tantos. Los países no cierran sus licitaciones, mantienes las licitaciones, y lo que haces como gobierno es que, que se adjudique y que se coloquen los contratos que sean viables. Sabemos que va a caer la inversión, pero no vamos a acelerarnos, a precipitarnos por colocar contratos. Por ejemplo, los precios mínimos de Hacienda, pues tendrán que estar ahí de cualquier forma, porque para eso son. Claro. Para proteger al Estado. Aquí el punto es, a diferencia de otros países, entiendo que Perú, por ejemplo, en estos días puso su mayor licitación sobre la mesa y no logró colocar nada. Así está el mercado, y acabas de describir muy bien cómo está el mercado petrolero mundial. El problema con México es que hay una gran venta y hay un gran, digamos, descanso del gobierno, del crecimiento incluso económico futuro, en el éxito de este tipo de proyectos energéticos. La expectativa. Estas expectativas. ¿Tendremos que reajustar las expectativas? Yo creo, Samuel, si me permites, que yo creo que la gran expectativa de la reforma energética es correcta. Lo que tenemos que entender, uno, es que somos un jugador más ahora en el mercado internacional de la industria petrolera. Sí está bien tener una gran expectativa, porque la reforma es muy profunda. O sea, reformaste no solo sector petrolero, exploración y producción, refinación, petroquímica, ductos, hasta expendio al público, y todo, y no solo toda la cadena de la industria petrolera, sino también la de electricidad. La reforma energética sí tiene un alcance muy profundo, que sí le va a dar un cambio sustantivo a México, donde tenemos que ser prudentes, tenemos que estar conscientes de la realidad. Es que sí va a haber un cambio profundo en la economía, pero toma tiempo. Va a tomar más tiempo del que originalmente se había pensado. En la medida que atravesemos un periodo de precios bajos, sí va a tomar más tiempo, sí va a ser más complicado. Pero de cualquier forma, aunque estuviéramos a $100, la transformación de la economía, que sí va a generar la reforma energética, va a tomar tiempo. Aunque estuviéramos a $100, el impacto de la reforma energética es de muchos años. Sí hay un gran impacto, yo te lo aseguro. El calado de la reforma es profundo, pero esto lleva tiempo. Y más, sí, tenemos que ajustar la expectativa en función de los precios. Mientras nos mantengamos a $40, sí estamos en un entorno más complicado. ¿Por qué? Porque baja el precio, se reduce el flujo de efectivo de las empresas, su capacidad de inversión se reduce,
y todas las empresas petroleras del mundo han anunciado recortes de inversión. Entonces sí, eso también te genera un lastre adicional, pero el impacto profundo de la economía es seguro, pero va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo y tenemos que ajustar la realidad de que va a llevar tiempo y que el entorno es competido. Por ejemplo, para esta segunda licitación, ¿cuál es su expectativa? Segunda licitación, ronda 1 tiene 5 licitaciones, Samuel. La primera, la del 15 de julio, 14 bloques en aguas someras, se colocan 2. Segunda licitación, también es aguas someras, pero son campos ya descubiertos. Ahí se trata de 9 campos ya descubiertos que están agrupados en 5 contratos. La segunda licitación, Samuel, tiene la ventaja adicional en relación con la primera de que el campo ya está descubierto. Es decir, prácticamente no hay riesgo exploratorio. Entonces, en ese sentido, es un contrato, es una subasta, es un proyecto que involucra menor riesgo para los inversionistas. Debemos de ver en ese sentido mayor participación. Claro, los precios siguen bajando, y si bien buscamos formas de flexibilizar algunos de los problemas que vimos en la 1, mantenemos criterios y prerequisitos exigentes, mantenemos criterios que protejan al gobierno y nos aseguren buenas inversiones y buenos participantes. Mantenemos el requisito de que las empresas tienen que tener $1,000 millones de capital contable, de que tiene que haber un garante, ahora tiene que haber un seguro. En la segunda licitación hay otros requisitos, por ejemplo, toda vez que son campos ya listos para producción, les exigimos que tienen que tener un récord en los últimos 5 años de al menos 10,000 barriles de producción. Entonces, los requisitos técnicos los mantenemos. Yo creo que vamos a ver más ofertas de las que vimos en la primera. Yo creo que el porcentaje de contratos que se asignen debe ser superior a la primera. Exactamente cuántos de los 5, si van a ser los 5, si van a ser 4, pues ese día, Samuel, si tú nos acompañas con tu cámara, al tiempo que abramos los sobres, ahí lo estaremos viendo juntos. Pero digamos, se espera que un 30, 40% de esto Yo creo que sí. Mira, platicamos previo a la primera licitación, Samuel, se preguntaba esto y dijimos, bueno, en México no hemos visto experiencia, esto es algo nuevo. La experiencia internacional señala que entre un 30 y 50% de los bloques que se ofrecen se adjudican. Yo creo que debemos mantener esa expectativa que nos da un promedio de 40%, y ojalá al final podamos ver de aguas someras un 40%, ¿no? Sumando la primera y la segunda, y hacia adelante también, porque vienen otras licitaciones, luego viene la de tierra, y luego viene la que involucra los proyectos más cuantiosos, que son las de aguas profundas. Entonces yo creo que debemos mantener una expectativa de aproximadamente 40% para aguas someras. Okay. Hice una revisión hace no mucho, una revisión de prensa acerca de lo que habían declarado los funcionarios públicos, distintos funcionarios públicos, respecto de la inversión que esperaban por la reforma energética en los próximos 5 o 6 años. Y bueno, los números son tan distintos como los propios personajes públicos que declararon. Cada quien tiene un número en la cabeza. Si hoy preguntara al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos respecto de aquí al 2018, ¿cuál es la inversión esperada realmente para el presidente de la CNH? ¿Cuál sería esta inversión esperada? Supongo que tienen estudios al respecto. Claro, mira, y los estudios son a mucho detalle en el sentido, Samuel, de que para cada licitación sabemos en cada bloque, en cada contrato, en caso de adjudicarlos, qué inversión requerirían. Entonces, por ejemplo, en la primera licitación, cada bloque requiere en promedio aproximadamente $1,300 millones. En distintas fases, fase de exploración, y después de la fase de exploración hay una fase de desarrollo. Ya que descubriste, en caso que hayas descubierto, desarrollas. Si se cumple la exploración y es exitosa, si tenemos exploración exitosa en los primeros bloques, los ya adjudicados, 2 de ellos, y si tenemos descubrimiento comercial, vamos a tener una inversión del orden de $1,300 millones por bloque. Es más o menos el monto que requerirían de inversión los que adjudiquemos en la segunda licitación, con la ventaja
Samuel, de que en la segunda ya no hay riesgo geológico, ya está descubierto. Son campos que se descubrieron hace ya muchos años, pero que no se habían podido desarrollar por las limitantes naturales de capacidad de ejecución y financieras de Pemex. Requieren también del orden de 1,000 millones. Y es lógico, es la misma zona, aguas someras, nada más que ya está descubierto y no tiene la fase de exploración. En tierra, luego tenemos los proyectos de tierra. Esos son campos maduros más pequeños. En conjunto, estamos concursando ahí 25 campos maduros, trabajos en explotación de campos maduros. Ahí en conjunto son cosas de otra escala, pero especialmente esa tercera licitación para detonar una nueva industria mexicana. Ahí esperamos del orden de 1,200 millones de dólares por los 25, porque son cosas más pequeñas. Luego vienen los de aguas profundas. Ahí requieren inversiones mayores. Ahí la escala de inversión es mucho más grande. Ahí va a depender de qué tipo de bloques. Todavía la Secretaría de Energía, con la asesoría que le da la Comisión Nacional de Hidrocarburos, están definiendo, todavía haciendo los ajustes finales de qué tamaño tienen que ser los bloques que se pongan a licitación, en qué zonas, cuántos, y en función de eso vamos a tener también una cifra precisa de, en caso de que se adjudiquen, cuánto. ¿Pero hay alguna idea de cuánto es la inversión de todo esto de aquí al 2018? ¿Hay alguna idea respecto de la inversión esperada? Había, como tú dices al inicio, una estimación, pero esa estimación se tiene que revisar, Samuel. ¿Por qué? Uno, se ve obviamente ajustando en función de cuántos bloques se coloquen versus los que se ofrecen. Dos, en la quinta licitación traíamos 61 bloques de lutitas. Con la caída del precio del petróleo tenemos que redefinir completamente la quinta licitación, porque en aguas profundas tú empiezas ahorita a explorar y la primera producción, el primer barril lo vas a ver en 8 años. En lutitas tú empiezas a producir el mismo año, entonces el precio spot te pega durísimo. Entonces estoy entendiendo que el ajuste en la inversión esperada en estos próximos años al final del sexenio es un ajuste importante. Sí, porque vamos a ajustar. Tenemos que reconocer que cuando lanzamos la ronda 1 en su diseño original estábamos a $100, ¿no? Lutitas requiere una redefinición completa, estás a $41 y lutitas tú empiezas a producir el mismo año. Entonces, las empresas que producen en lutitas, el llamado shale, en Estados Unidos están entrando en una situación financiera muy delicada. Entonces, eso hay que redefinirlo completamente, esa quinta licitación. La cuarta se va a ver, es donde hay más expectativa y son los más grandes. Pero entonces yo te diría al final, déjame seguir avanzando y te voy diciendo cómo espero la inversión en cada ronda, pero tenemos que, sin duda, es un ajuste y es un cambio en función de las expectativas que se tenían al inicio de la ronda, cuando estábamos a $100. Hoy es un mercado petrolero distinto. Digamos, me quedo con un ajuste importante. Un ajuste que se tiene que hacer en función. Es correcto, en función de lo que estamos viendo. Pasando al tema de la autonomía que tocaste y que me parece muy importante, la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hace poco en una televisora, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, anunció que se iba a diferir la licitación en aguas profundas. ¿Acaso esto no hubiera correspondido, hablando de autonomía, a la comisión y no a la secretaría? No, corresponde a la secretaría. Déjame te explico cómo están distribuidas las atribuciones. La Secretaría de Energía es el hacedor de política energética. Dentro de su función como hacedor de política le corresponde decidir cuántas licitaciones hago, cuántas, en qué tiempo, tomar la decisión final sobre cuáles son las áreas contractuales, tomar la decisión del tipo de contrato. En todo eso, Samuel, particularmente señala la ley, en la definición de las áreas contractuales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos hace la propuesta. Nosotros proponemos a la Secretaría de Energía las áreas contractuales. ¿Cuántas licitaciones? ¿En qué momento? La decisión final de las áreas, el tipo de contrato, es una atribución de la Secretaría de Energía. Ellos es la herramienta de política de hidrocarburos en materia de exploración y extracción. Una vez que esas decisiones se toman, esas decisiones, junto con los criterios de precalificación, vienen aquí. Nosotros
conformamos las bases de licitación y a partir de ahí, efectivamente, la CNH es la autoridad y la CNH conduce con autonomía el proceso de licitación, con autonomía y completa independencia. Llevamos a cabo el proceso, designamos al ganador y luego conducimos la administración del contrato y también emitimos la regulación que tiene que observar la industria. Y todo lo hacemos, todo eso con total autonomía. Alguna vez platicando con algún secretario de Energía, ¿no?, el actual, platicamos lo complicado que es tener a una empresa monopólica como Pemex y tener a una autoridad que pretende decirle qué hacer a esa empresa gigantesca, que además tiene vida propia y tiene vida política propia dada incluso desde la presidencia de la República, seamos claros. Hoy hemos abierto el mercado, pero seguimos teniendo a una sola empresa como jugador del mercado energético en el país, del mercado de hidrocarburos en el país. ¿Cómo puede un ente como la Comisión, que es una comisión reguladora, supervisora de un mercado en donde hay un jugador de este tamaño, que con toda su reforma de la propia ley de Pemex, honestamente sigue manejándose con criterios políticos? ¿Cómo una comisión como esta comisión puede regular a un gigante que tiene no solamente intereses económicos, sino también tiene otro tipo de intereses? Mira, yo creo que ahí la respuesta atraviesa por un par de puntos clave. Uno es, mencionábamos hace un momento, Samuel, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su diseño de ley, inclusive desde la Constitución, ¿no? La creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos está previsto en el 28 de la Constitución. Yo he revisado desde ya los varios y muchos años que llevo trabajando en el sector de energía el marco legal y constitucional de muchos países. Ningún país tiene establecido a su regulador petrolero en la Constitución. La fortaleza jurídica que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene paralelo internacional. Está creada por mandato constitucional. Uno. Dos, sus comisionados están nombrados por el Legislativo, por el Senado de la República, con un proceso igual al que se observa para nombrar a los ministros de la Corte, con la mayoría calificada de 2/3 partes del Senado. Entonces tienes a un órgano regulador con una autonomía técnica. En la misma ley y en los transitorios de la reforma constitucional se establecen los principios de autosuficiencia presupuestaria. Nosotros cobramos aprovechamientos a las empresas petroleras que participan en las licitaciones, se los cobramos a Pemex. Tenemos suficiente capacidad financiera para desarrollar nuestras actividades. Hacienda no te asigna el presupuesto. Sí somos parte del presupuesto, por supuesto, no estamos fuera del PEF, pero la ley nos da la autosuficiencia presupuestaria en el sentido de que nosotros por ley tenemos el derecho de cobrar por todos los servicios que emitimos, entran a la tesorería de la Federación y la tesorería de la Federación Hacienda nos los da. Y por ley hay un fideicomiso. Los recursos que no agotamos en un año quedan en un fideicomiso para años posteriores. Entonces, hoy por hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene suficiente capacidad financiera para atender todas sus necesidades. En estructura estamos ahorita incorporando nuevos colaboradores, estamos llegando a cerca de 200 colaboradores. La idea es que la comisión no rebase, se quede por orden de 300, pero tenemos una fuerte capacidad y la ejercemos de apoyo externo, de distintos expertos externos. Entonces tenemos suficiente capacidad financiera asegurada por nuestros propios recursos, porque los cobramos a las empresas petroleras y a Pemex, y con una enorme fortaleza jurídica. Entonces, está muy bien armada la comisión. El Congreso armó una comisión con mucha fortaleza en su autonomía, en el nombramiento de los comisionados, y se previó muy bien la autosuficiencia financiera. El maestro Juan Carlos Cepeda, presidente de la comisión, se siente suficientemente fuerte como para, digamos, regular un mercado con estas características. Tenemos las capacidades. El Congreso lo armó muy bien. Déjame ilustrarte. Por ejemplo,
para nuestras distintas actividades, las licitaciones. Como en las licitaciones, como te digo, tenemos un equipo sólido, tenemos gente muy buena, pero cuando requerimos una firma de ingeniería en alguna especialidad, tenemos la capacidad de ir y contratarla. Tenemos expertos técnicos de información que nos han ayudado a armar cuartos de datos extraordinarios. Me gustaría que vieran nuestros cuartos de datos de información para las licitaciones. Tenemos distintos despachos legales que nos ayudan a revisar y conducir la licitación. Estamos suficientemente bien armados financieramente y jurídicamente. Los comisionados, insisto, gente, es un perfil muy técnico, nombrados por el Senado, por ley son inamovibles. Hay una fortaleza jurídica muy clara y una capacidad presupuestaria suficiente. El hecho que el secretario de Energía presida al consejo de la empresa, pues todavía monopólica, sí, de hidrocarburos, y a la vez presida el consejo coordinador en materia energética del país, donde está la comisión y las otras comisiones, ¿no es un asunto que debería verse con suspicacia o que deberíamos avanzar en ese sentido para no verlo con suspicacia? Pues mira, mencionas, para que todo tenga claro, mencionas en la ley de los órganos reguladores coordinados, la ley que rige a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Regulada de Energía, establece la existencia de un comité de coordinación en donde buscamos nosotros como ejecutores, como reguladores, como ente técnico, tener una coordinación con la Secretaría de Energía. Mas eso no significa que eso transgreda la autonomía de la comisión. Buscamos y tenemos muy buena coordinación con la Secretaría de Energía, mas eso no invade nuestra autonomía. Y con toda claridad, Samuel, yo te lo digo con toda honestidad y franqueza. Ante los ojos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos es una empresa más. Para nosotros, Petróleos Mexicanos no tiene ningún privilegio. Pemex tuvo su ronda cero, tuvo el privilegio de que el Estado le asignó la gran mayoría de las reservas, enormes extensiones. Iniciada la ronda 1, Pemex es un jugador más, no tiene ningún privilegio frente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tú, desde la Secretaría de Hacienda, conociste los intestinos de Pemex. Sí, claro. Y los intestinos financieros, sí, y de rentabilidad, de eficiencia de la mayor empresa del país. Y te pregunto, va con esta premisa: ¿es Pemex realmente competitivo en un mercado abierto? Pemex, sin duda, Samuel, tiene un reto enorme. Y es competitivo en algunas áreas. Inclusive dentro de la industria de exploración y extracción, es muy competitivo en algunos tipos de yacimientos, con algunos tipos de tecnologías. Pero eso es natural también de una industria que ha evolucionado en una complejidad. Previo a la reforma, Pemex estaba en la imposibilidad de ser bueno en todo, porque tienes ahora un abanico muy amplio. Antes Pemex se abocaba únicamente a aguas someras, a los yacimientos en la sonda de Campeche, y sí, altamente competitivo, pero en el momento que se empiezan a entrar en una etapa de madurez, Pemex tiene el reto de ser bueno en no convencionales, por ejemplo Chicontepec, y ahora ser bueno también en lutitas, y luego ser bueno en aguas profundas y ser bueno en gas. No es posible. Pemex no puede ser competitivo en todo, pero ninguna empresa petrolera del mundo tampoco lo es. Entonces Pemex tiene sus fortalezas, tiene que construir sobre sus fortalezas y tiene que asociarse. Y saber encontrar las alianzas estratégicas en otras áreas. Esa es la oportunidad de Pemex. Pemex lo han dicho y seguramente lo van a estar empujando con mucho ímpetu. Tiene que detonar alianzas, muchas alianzas, muy rápido. Lo que en la jerga llamamos estas asociaciones, estos farm outs. Pemex tiene sus fortalezas, sin duda sigue siendo una empresa a nivel mundial muy competitiva en aguas someras, en la especialidad de los carbonatos, en la sonda de Campeche, en crudos pesados. Sin duda es competitivo y es un referente internacional. No es competitivo en todo.
Pemex, el momento de Pemex ahora es salir y multiplicar alianzas y asociaciones. Y entonces capitalizar y hacer sinergia con toda la industria, lo que antes se le prohibía. Antes Pemex tenía que ser bueno en todo solo. Entonces, es el momento de Pemex para multiplicar alianzas y avanzar en otras áreas, al tiempo que nuestros campos en la sonda de Campeche están en su fase ya de madurez. Entonces, es bueno en unas áreas, sin duda requiere complementos en otras. Me pregunto si quienes administran Pemex, dentro y fuera de la empresa, están conscientes de que están administrando una empresa y no un órgano de gobierno. Hay un reto sin duda cultural, de transformación cultural en Pemex, Samuel. Pemex ha sido un ente del Estado más similar a una Secretaría de Estado que a una empresa. Con la reforma ahora es más cercano a lo que es una empresa normal. Y este cambio que en el legislativo pues llevó unos meses, al interior de Pemex la transformación cultural y administración va a tomar años. Va a tomar años. Y para concluir, y agradezco mucho el tiempo, el tema de los recursos humanos y de la curva de aprendizaje en la comisión, ¿va a la misma velocidad que el ímpetu de implementar la reforma? Digamos, porque ahí hay todo un reto, no solamente de la comisión, sino también la propia agencia de seguridad, de energía y de ambiente, si tienen capacidad para controlar y guiar a la industria. Sí, te voy a decir por qué, por el modelo de operación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo te lo describí hace un momento, Samuel. Nosotros estamos pensados, nuestro diseño, nuestro plan estratégico es mantenernos como un ente, un regulador esbelto, en donde nos estamos aproximando hacia los 300 colaboradores, ese es el plan, llegar hacia los 300, pero mantener una estructura de servicios externos importante. Esto es parte de nuestra forma de operar que vamos a mantener. El ser una estructura esbelta, pero mantener una estructura amplia de servicios externos nos permite dos cosas. Nos permite la flexibilidad de operar rápido, y nos permite acelerar el aprendizaje de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo te decía hace un momento, por ejemplo, operamos con firmas de ingeniería internacional y nacionales. También operamos con asesorías, hemos operado también con asesorías de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los expertos, con nuestros expertos nacionales. Entonces, la capacidad que tenemos para jalar recursos externos, porque te decía, tenemos una fuerte capacidad de generar nuestros recursos financieros, nos permite jalar recursos adicionales, capital humano, que ya está disponible en el mercado internacional y nacional. Entonces, si tú ahorita me dices, si el día de mañana llega Pemex y me dice, quiero ejecutar 10 farm outs de manera acelerada, yo no le voy a decir que no a Pemex, no le voy a decir que no al gobierno, por supuesto que los ejecutamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar mi capacidad de servicios externos. Y esa capacidad está ahí en la industria. Si tú me dices, oye, mañana en lugar de tener 8 cuartos de datos de información, que son los que tengo ahí abajo, que me gustaría luego que vieras, me dices, vámonos a 20, armo 20. La capacidad de generar recursos externos, porque tenemos esa capacidad de autosuficiencia financiera, nos permite multiplicar la capacidad de ejecución casi instantáneamente. Y luego, cuando vienen los externos, no solo les pido que me den el servicio externo, les pido que me capaciten a la gente. Entonces, al tiempo que le metemos velocidad, estamos capacitando al equipo. Entonces, la CNH tiene la capacidad para responder a la velocidad que le pida el Estado mexicano. Para terminar, creo que hay un convencimiento, yo diría que bastante generalizado, respecto de la necesidad de una reforma como la que se hizo y de la apertura del mercado energético y de la competencia en el mercado energético. En donde no hay un convencimiento todavía es en los beneficios de esto en el corto y mediano plazo. En el largo plazo,
pues... ¿Estás de acuerdo que en el largo plazo es cierto, es certero? Es cierto, pero en el corto y mediano plazo hay muchas dudas y dudas que se han acrecentado en los últimos años. Pero mira, yo creo que me da gusto que estemos de acuerdo que en el largo plazo el beneficio es profundo y es certero, y coincido contigo, en el corto plazo tenemos que adecuar expectativas, tenemos que ser realistas y estamos enfrentando, sí, un mercado internacional complicado. Hicimos la reforma, Samuel, estábamos a $100, abrimos la puerta y ¡pum! Sí, se viene abajo. Entonces, ahora, coincido contigo, en el corto plazo tenemos que ser realistas, adecuar expectativas. En el largo plazo el beneficio es certero. Mucho tendrá que ver con el ejercicio de la transparencia. En este país estamos luchando con el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la corrupción como un fenómeno que ha, digamos, horadado toda la estructura institucional del país, ¿no? Así que el maestro Juan Carlos Cepeda va a estar, entiendo, en la comisión hasta el 2019. 2018. O 2018. 2018, bueno, sí. Entonces, hay tiempo para construir credibilidad. Ese es el objetivo número importante. 1. Como te digo, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda definen política. Nosotros ejecutamos. Y nuestro mandato es transparencia. Y ese es la gran meta y la gran aspiración de nosotros. Que nos crean los ciudadanos que somos pulcros, que somos íntegros, que lo vamos a hacer de cara a los ciudadanos, que lo vamos a actuar con transparencia. Y ayúdanos, Samuel, ayúdenos, tu auditorio, a siempre, si creen que falta información, si creen que algo no se está viendo con toda la claridad, exíjanos. El mejor apoyo que nos pueden dar es exigir que los mexicanos le exijamos a la CNH que sea la dependencia del gobierno más transparente de todas. Bueno, ese es el reto. La exigencia está ahí, eso está comprometido. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Samuel.